que el conocimiento, todas las disciplinas, tienen una responsabilidad y un compromiso para trabajar a favor de un conocimiento guiado por valores. Es decir, el conocimiento no es neutro, está guiado por valores. Y esto en la investigación para la paz, Johan Galtung lo ha dejado muy claro, ¿no? Y es cierto que el conocimiento se construye, y se construye no de una manera arbitraria, pero él plantea pues, que el conocimiento ha de sumar lo que puede funcionar en el mundo con lo que debería, es decir, al modo de la medicina o de la arquitectura, que conjuga pues, las capacidades de los materiales con el diseño que quieres hacer. Bien, entonces pienso para que la razón civilizatoria, que le hemos llamado así, razón civilizatoria, que traslada este legado de las mujeres constructoras de paz, para que no sea devaluada, ha de cargarse de justificación y validación académica. Y por eso tenemos que poner todo lo mejor que conocemos de las distintas disciplinas para ponerla en función de valores. Los valores que, en concreto, en el caso de las constructoras de paz han sido la construcción de la paz, que va más allá de la ausencia de guerra, eso ya lo sabemos, la paz como un contenido positivo de derechos humanos, desarme, desarrollo, democracia, la paz como una metodología para gestionar conflictos, que los conflictos sí son inevitables, pero podemos gestionarlos sin violencia, y también los valores que guían, en este caso a mi aportación, es dar visibilidad y voz a un grupo históricamente relegado, que son las mujeres. Bien, ¿por qué es importante subrayar que no partimos de cero? Estamos en un congreso de construcción de paz. Rescatar a estas mujeres, pues al modo de la ciencia. Mi disciplina es historia de la ciencia. Bueno, yo soy física, pero decidí dedicar mi formación, mi conocimiento científico a favor de rescatar a las mujeres en la ciencia. Entonces, ¿qué se dice en la ciencia? ¿Qué escribió Merton? La ciencia puede llegar muy lejos porque estamos subidos en hombros de gigantes. Esto quiere decir que se trabaja sobre todo lo que han construido generaciones anteriores. Pues bien, en el caso de las constructoras de paz, creo que es importante subrayar que no estamos empezando de cero, sino que estamos también subidas en hombros de gigantas que han trabajado a lo largo de la historia. Y podría remitirme a casos, pues, como una historiadora de nuestra Universidad de Zaragoza, como la reina María de Castilla, en medio de cuando iba a haber una pelea entre los reyes de Aragón y de Castilla y de Navarra, se plantó con una tienda en medio del campo de batalla. Es decir, las reinas en la Edad Media favorecían la gestión de los conflictos y de las guerras para salir de ellas. Es decir, hay una larga tradición de mujeres que han trabajado a favor de la paz. Pero para verlas, las tenemos que ver. O sea, es que no las hemos visto, las disciplinas no han visto tampoco a las mujeres científicas. O sea, las mujeres, cuando preguntas en el aula, pues apenas se conoce a Madame Curie, y sin embargo hay muchas mujeres en la ciencia que ha habido. Pero lo primero que tenemos que hacer es verlas. ¿Y cómo las podemos ver? Pues tenemos que ponernos otras gafas. Y para ponernos otras gafas necesitamos la fundamentación epistemológica que han aportado epistemólogas feministas, es decir, con una base firme. Entonces hay una epistemología, que es la epistemología de pensar que todo problema del conocimiento situado, feminist standpoint, todo conocimiento es situado, todo problema es problema para un grupo para un grupo humano. Los problemas no surgen así en general. En la ciencia también se ha dicho, y perdón que me repita tanto a la ciencia, pero se ha dicho que lo que se ha investigado a lo largo de la historia han sido los problemas que han sido considerados misteriosos para el grupo de hombres blancos de clase media, pero hay muchos problemas que no han sido investigados. Entonces, para las mujeres es importante pues, esta epistemología que valida el conocimiento, que se sitúa en el sistema de observación, en el sistema de referencia de las vidas de las mujeres. Vamos a pensar desde las vidas de las mujeres y vamos a validar el conocimiento desde las vidas de las mujeres.
y así encontramos muchas cosas que no han sido vistas en la historia. Bien, cuando nos colocamos a pensar en esta fundamentación, nos damos cuenta que se ven aportaciones de mujeres destacadas, mujeres excelentes, que en general caen dentro del paradigma de los grandes hombres. A estas en general se les ha visto, pero también grupos organizados, también líneas de pensamiento, de pensadoras o de grupos, y también metodologías innovadoras. Bien, pues dado que la recuperación de este legado es un proceso abierto, pendiente de enriquecer y de divulgar, pues es interesante poner el acento en estas bases metodológicas para quienes hacen tesis doctorales o que estamos en una universidad, pues se asienten ya en una tradición metodológica y también histórica. Bien, lo tengo escrito, es decir, no puedo alargarme porque hay que dejar espacio, pero dentro de las epistemólogas a mí me gustaría señalar a Sandra Harding, de Feminist Standpoint o de Feminist Questioning Feminist, a quien reconozco como maestra, y ella plantea algo que también es muy interesante que nos planteemos. En general se pregunta en muchos casos, pero qué pocas mujeres, ¿por qué hay tan pocas mujeres, ¿no? En la economía, en la política, en la ciencia? Y ella planteó, hemos de pasar de la pregunta de por qué hay tan pocas mujeres, ¿qué les pasa a las mujeres? A las mujeres no nos pasa nada. Pasar a preguntar qué le pasa a la ciencia, qué le pasa a la política, qué le pasa a la economía, por qué son estas instituciones que han sido construidas sin tener en cuenta a la mitad de la humanidad. Y en la medida en que no la han tenido en cuenta, pues cuando vas a mirar allí, pues las mujeres a veces no se reconocen, no nos reconocemos en el modo de hacer política, en el modo de hacer economía, y por tanto, pero nuestra aportación no es solo estar y ser una más y revolver, como dicen, añadir mujeres, sino cuestionar las instituciones, cuestionar el modo como se ha organizado la sociedad, y eso lo han hecho las constructoras de paz desde hace mucho tiempo. Por eso es importante también rescatarlas. Y dentro de esas constructoras de paz, y como tengo que ir así muy rápida, pero no tengo tiempo, o sea, podrán leerlo, pues hay un hito que es en plena Primera Guerra Mundial, que es el nacimiento de nuestra organización, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, en 1915. Estas mujeres que se conocían porque estaban organizadas en el mundo para conseguir el voto, eran sufragistas, más de 12 millones de mujeres, y en medio de la Primera Guerra Mundial, no todas las sufragistas, pero 1.136 mujeres se reunieron en La Haya para pensar salidas a la guerra en curso. En ese congreso de La Haya está el antecedente remoto de la 1325, y ahora lo veremos. Y es importante también porque estas mujeres lo que plantearon allí es cómo incidir en la política internacional para que las disputas entre países no tuvieran que recurrir a la guerra. Hay que decir que no todas las sufragistas apoyaron el Congreso. Las sufragistas se dividieron ante la guerra, lo cual es una muestra de lo dicho anteriormente. No todos los feminismos son pacifistas. Algunas sufragistas pasaron a apoyar el esfuerzo de guerra de sus países, pero sí hubo una mayoría significativa de sufragistas que apoyaron el Congreso. Bueno, hay que pensar en las situaciones, y por eso nos ha entusiasmado a las que somos de WIRF. Invitamos aquí a conocer esta tradición. Hay que pensar que a 200 kilómetros de La Haya pues, se estaba desarrollando la batalla de Ypres, donde hubo más de 100.000 muertos, donde se usaron los gases mostaza por primera vez, etc. Y estas mujeres vinieron de 12 países, tanto neutrales como en guerra, atravesando países, digamos, donde había batallas, atravesando el océano, el caso de las mujeres de Estados Unidos, y fueron a un congreso para proponer salidas a la guerra. Allí lo presidió Jane Addams,
saben que la reformadora social, en fin, hay muchas historias alrededor, pero lo importante es señalar que fueron capaces de saltar por encima de las barreras de los grupos enfrentados de los países y proponer 20 resoluciones que son un poco la base, son reconocidas como la base de Naciones Unidas, pero como hemos dicho antes, poca gente lo ha visto. Ahora, cuando hemos celebrado, al menos en España, ¿no?, todos los congresos sobre la Primera Guerra Mundial, etc., y hemos contado esta historia, y en la historiografía no estaba reconocido. Cuando las resoluciones que plantearon estas mujeres, pues en principio la protesta contra el horror de la guerra, que dice, y cito, lleva consigo el sacrificio irresponsable de la vida humana y la destrucción de tantas cosas que la humanidad ha tardado siglos en construir. También contra las agresiones a las mujeres, la demanda de poner en marcha una mediación, una conferencia de naciones neutrales donde las mujeres participen, y eso es un antecedente. Y como principios para una paz permanente, pues el reconocimiento de los pueblos al autogobierno, la integridad territorial, la autonomía de un parlamento democrático, también, 3 minutos, bien, tienen que leer las resoluciones que son muy importantes. Por ejemplo, que cuando un capitalista invierte en un país, que lo haga a sus expensas y no involucre a su gobierno, porque eso es una raíz de guerra. Es decir, las señoras constructoras de paz no estamos en las nubes, sino que iban a la raíz de problemas que se desarrollaban como raíces de guerra. Bien, hay que decir que llevaron sus resoluciones a los mandatarios, al Papa y al presidente de los Estados Unidos, y por eso se considera que son las bases que dieron lugar más tarde pues, a la Sociedad de Naciones, etc., bases filosóficas. Yo tengo solo 3 minutos, y como no me gusta ocupar el tiempo de los demás, dejaos simplemente este reto de que no nos dejemos arrastrar por el paradigma dominante, que seamos capaces de pensar desde otro paradigma, que no solo se nos proteja a las mujeres, sino que se nos escuche, que se escuche la razón civilizatoria y que tampoco sustituyamos la paz por la seguridad. Esa es una tendencia, que la seguridad es cerrar, hacer muros, etc. Y la paz es expansiva, es de relaciones, etc. Y eso, pues yo creo que las mujeres hay una fuerza que la han demostrado a lo largo de la historia y que luego, pues bueno, mis compañeras de WIF ya contarán cómo trabajamos ahora, y hemos trabajado 100 años porque es la organización más antigua del mundo en estas tareas. Muchas gracias.